7.800 millones de seres humanos. Uno de cada dos personas evidentemente seguro que tendrá cáncer o probablemente sea cuidadora o cuidador de un paciente oncológico. Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Un Boticario en tu Vida. A todas estas personas las podemos ayudar y las podemos aconsejar desde una oficina de farmacia. Más de 22.000 farmacias en España que existen y más de 77.000 farmacéuticos colegiados. A ello hay que sumarle los no colegiados. Aproximadamente 1 millón de personas pasa por una oficina de farmacia en España alguna vez durante un día. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? Pues evidentemente con una buena comunicación. Acercarnos a un paciente oncológico es sencillo, pero para ti puede que sea una obligación. Hablar con un paciente oncológico es sumamente sano y positivo porque nosotros vamos a aprender de ellos. Son un claro ejemplo de una buena supervivencia y de cómo hacer las cosas. Pero evidentemente por culpa de la sociedad actual en la cual vivimos, muchos no se quieren acercar al paciente oncológico. Sobre todo porque el cáncer es un tabú, sobre todo porque da respeto y porque da miedo. Muchos creen que no deben de entrar en un terreno que no es el suyo, evidentemente hablando de otras ramas sanitarias. A veces no queremos entrar porque no tenemos formación en oncología y a veces no queremos entrar porque no sabemos de qué manera hacerlo. Preguntar es algo sencillo, preguntar cómo estás. Cuando ya abrimos esa veda de la pregunta y una buena comunicación, hay que saber sobre humanización. Es una manera de adelantarnos al proceso oncológico del paciente y sobre todo hablar con el cuidador del paciente oncológico. Nosotros somos los primeros que tendremos dudas de cómo hablar cuando nos digan que tienen cáncer, de cómo actuar cuando nos digan que por qué me ha tocado a mí, de cómo seguir esa conversación. Pero evidentemente si lo hacemos de una forma natural y lo hacemos de una forma cercana y evidentemente si lo hacemos de una forma como si fuéramos amigos, todo saldrá bien, todo fluye. Y volverán a la farmacia a hablar con nosotros. ¿Cuántas personas no se preocupan porque piensan y creen que por qué esa persona que venía tanto a la farmacia ya no viene? Hay colas en las farmacias, como ya te he dicho anteriormente, y hay mucho trabajo. Parece que viene un paciente oncológico y da miedo, da respeto. No tiene por qué ser así. Un paciente oncológico no debe por qué traer un pañuelo, no tiene por qué no tener pelo. Puede tener una peluca, puede tener un pelo y puede dar una muestra totalmente de estar sana y sano y estar muy bien. Pero evidentemente lo que está pasando por dentro solo lo saben 4 paredes y sobre todo ella y él y todo su ambiente, ya que el cáncer es una patología familiar. Pero de la farmacia, como ya viste en el vídeo anterior, podemos hacer muchísimas cosas para adelantarnos a la patología oncológica. Sobre todo una buena comunicación. Y sobre todo tener en cuenta que hay que ser humano, hay que ser cercano, hay que tener empatía, hay que hablar con las personas, acercarnos a ellas y tener una buena conversación. ¿Cuántas personas, como te he dicho, vienen a la farmacia diariamente, una farmacia de ciudad, una farmacia rural, se acercan, hablan con nosotros y nosotros leyendo esa receta electrónica, como ya viste en el vídeo anterior, podemos adelantarnos a la patología oncológica. Lo más importante es ser uno más, darnos cuenta que nos puede tocar a nosotros mismos. Nosotros mismos también podemos ser pacientes oncológicos, levantarnos una mañana, ver sangre en la taza del váter, algo tan sencillo como eso, y creer que puede ser algo rutinario y no, puede que estemos pasando por un proceso oncológico. Nos tenemos que dar cuenta que nosotros también podemos ser ese paciente oncológico y sobre todo también podemos ser ese cuidador del paciente oncológico que entra en silencio, con la cabeza agacha, con dudas, que espera y desea que la farmacéutica o el farmacéutico le respondan a esas dudas. No podemos pensar que es una persona más. Da igual la cola que haya en una farmacia, que venga una persona y te diga gritando que le van a quitar un pecho, que ha quitado todos los cristales y todos los espejos de su casa porque no se quiere ver. Necesita un tiempo de calidad, necesita que vayamos con ella o con él adentro, hablemos, nos sentemos y le expliquemos y escuchar
lo que quiere decir. Una escucha activa es sumamente importante. Un tiempo de calidad para el cuidador y el paciente oncológico es sumamente importante. Pueden venir con muchas dudas, con una petición, hacer un buen cambio de turno entre un turno y otro y explicar que ha venido el cuidador del paciente oncológico y decir lo que necesita, también es un punto a favor hacia el cuidador del paciente oncológico, porque puede que estemos pensando que por qué ya no vuelve a nuestra oficina de farmacia, y puede que esté yendo a otro lugar porque se le dio esa escucha activa de calidad. Es necesario formarnos entre todo el equipo de la oficina de farmacia, saber sobre oncología, saber cómo enseñar a llevar esa patología oncológica. Hay muchas cuestiones que tenemos que tratar. Hay muchas personas que no saben leer, no saben escribir, tienen una edad, tienen una familia que ya usan las redes sociales, usan el 2.0, buscan información dentro de todo el mar que es el océano, ese inmenso de dudas que muestra Internet sobre el proceso oncológico. ¿Y por qué no sentarnos con esas personas y enseñarles a hacer una buena búsqueda? A buscar información veraz, eficaz, hacer un buen uso de las redes sociales para que busquen información sobre su día a día de la patología oncológica, pero sobre todo tienen que aprender a confiar en nosotros. Es importante una buena psicología. Evidentemente pueden llegar personas a decir: ustedes no están preparados para esto, yo confío en mi hospital de día, confío solo en mi enfermera. Pero nosotros los farmacéuticos también tenemos que mostrar y enseñar que estamos preparados para trabajar de forma multidisciplinar y sobre todo de forma interdisciplinar. Llamar a un oncólogo de confianza no es nada malo. Evidentemente ayudaremos a todo este proceso. Trabajar conjuntamente con la enfermería no es nada malo. Tenemos que aprender de todos ellos y todos nosotros, mostrar que podemos ayudar al paciente oncológico y a su cuidador a llevar mejor el proceso oncológico. Evidentemente vienen con muchas dudas, pero como os digo y repito, es importante sobre todo hacer el uso de una buena humanización. Evidentemente las tres piezas fundamentales de una buena humanización en oncología es el sanitario, que tenemos suerte de tener la carrera que tenemos y un día podemos ser pacientes oncológicos. La base de la familia es sumamente importante en esta segunda pata de la base de la humanización en oncología. La familia es el pilar fundamental y sobre todo el paciente. El paciente, que nosotros podemos llegar a ser pacientes, podemos llegar a ser familiares y cuidadores de un paciente oncológico, y sobre todo nosotros tener que cruzar una calle, ir a una oficina de farmacia y tener dudas y a lo mejor encontrarnos con la sorpresa que no sabemos cómo nos van a responder o no saben cómo tratarnos y ayudarnos por ser cuidadores de un paciente oncológico.